Hola y bienvenido a la serie WRB LATAM de ICE 365. Soy Pedro Extremera, director regional de Playtech, y este debate analiza el negocio presencial a medida que emerge de su mayor desafío hasta ahora, la pandemia global del COVID-19 y su impacto financiero en Latinoamérica. Me complace presentarles a dos conocidos representantes de la industria del juego, de México y Colombia. Ever Montero Cádenas, presidente de FECOL Juegos, y Miguel Ochoa, presidente de AIEJA. Representan a dos importantes jurisdicciones muy diferentes y analizan el impacto real de un cierre global en la economía de sus países. El juego contribuye con una gran cantidad de recursos al sector de la salud colombiana y el turismo en México. Se está abriendo lentamente. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo se ven estos cambios y cómo puede contribuir el juego a esta recuperación? Muchísimas gracias y un cordial saludo de Playtech. Buenas tardes, mucho gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Ochoa Sánchez de la Asociación de la Industria del Juego y Entretenimiento de Apuesta en México, ASE. Somos una asociación con 12 años. Agrupamos a buena parte de los permisionarios de la industria del juego en México, a muchos operadores y a una gran cantidad de proveedores que tienen que ver con el juego online, con mesas de juego, con empresas para formación de croupiers, etcétera. Tenemos una presencia de más de 54 socios que nos permite representar más o menos a la mitad de la industria. La vocería del sector a nivel nacional la tiene un servidor, quien nos representa para los medios de comunicación a nivel México y a nivel Latinoamérica, Europa y Asia. Tenemos hoy, después de la pandemia, una grave crisis económica, porque en marzo del año pasado nos cerraron las salas en todo el país, eran 384 salas, ocupábamos 170,000 personas, o sea, 170,000 familias vivían de una u otra manera de esta industria, y empezamos a lograr paulatinamente la reapertura estado por estado. En México tenemos 32 estados, en 29 de ellos hay juego, y entonces creamos un chat por estado con todos los que tenían casinos en cada estado para ir negociando con las autoridades de salud de cada estado, porque ellas son las que definieron el proceso de reapertura. Logramos reabrir. Cerramos en diciembre y enero y febrero por el tema de la segunda ola de contagios en México, y hoy tenemos un promedio del 50% de los aforos y un promedio de 10 horas diarias en los casinos abiertos. Ya hemos logrado la reapertura de 374 salas de las 384, es decir, traemos un 98% de reapertura, aunque, como repito, con aforos más limitados. Obviamente esto ha afectado a los clientes, a los empleados. Tendremos a lo mejor el 60% de recuperación de empleos, y a los impuestos que se pagan tanto a los estados como al país. América Latina lo vemos con gran interés, tenemos reuniones frecuentes. De hecho, Ever Montero y yo pues nos hemos hecho muy amigos, porque además representamos, en mi opinión, las dos asociaciones del juego por país más importantes de América Latina. No en balde, FECOL Juego está cumpliendo 20 años y ha organizado ya 2 cumbres iberoamericanas del juego. Tiene próximamente el GAT en Cartagena. Ha sido un referente. Y por lo que se refiere a México, también celebramos una cumbre iberoamericana de reguladores y tenemos presencia junto con Ever en Juegos Miami. Ever fue presidente de 2018, yo de 2019, 2020 y 2021 suspendió. La afectación en América Latina ha sido muy fuerte, ya la platicará con más detalle Ever, pero prácticamente Perú tardó en reabrir hasta hace poco. Uruguay tuvo el mismo problema. Ecuador, que estaba prohibido el juego, se acaba de autorizar con un decreto presidencial el día de ayer. Brasil sigue sin autorizar el juego, está prohibido, pero el juego sigue existiendo a través de medios ilegales.
Argentina, Chile, son importantes. Yo doy la bienvenida a este intento de fortalecer la unidad en el sector latinoamericano, y obviamente le agradecemos mucho a Clarion, que ha impulsado mucho la unidad en el juego de América Latina, Iberoamérica, y estamos a sus órdenes. Esta es la parte mía. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para mis entrañables amigos de Clarion, mi querido Miguel Ochoa, a quien quiero, admiro y respeto mucho. El tema de los juegos de suerte de azar y su efecto en la economía del país creo que es un tema que viene y es muy relevante en este momento. Nosotros a veces nos encasillamos solo a pensar cómo ha sido la afectación por la pandemia en el sector únicamente, y creo que eso no nos permite a veces colocarnos en el nivel de la economía nacional, siendo esta una actividad en Colombia muy importante para la economía nacional. Yo quiero recordarles a ustedes que los recursos que se generan por los derechos de explotación de los juegos de suerte de azar en Colombia van dirigidos específicamente para la salud de los colombianos. Luego, las disminuciones tan grandes y tan importantes que hubo, sobre todo en el land-based, en el tema de la pandemia, pues dejaron de enviar unos recursos importantísimos a la salud de los colombianos. Esto hay que verlo desde varios frentes y de varias modalidades. A veces las cifras son odiosas y las cifras se presentan y uno las coloca de la manera que uno quiere y las utiliza de acuerdo a sus necesidades, y yo en eso pues tengo algunas diferencias frente a algunas cifras oficiales que se presentan, porque presentan un sector que tiene una reactivación y que tiene un crecimiento importante, pero esto hay que dividirlo. Realmente el crecimiento importante se vino dando en el tema de los online. Por supuesto que el primer mes de la pandemia tuvo una afectación bien interesante y bien importante, toda vez que las plataformas deportivas, sobre todo los eventos de fútbol, fueron cancelados, que es donde está el 80% de las apuestas del online, sobre todo en Colombia, pero una vez se reactivaron, volvió a normalizarse, y adicionalmente a eso, pues había la posibilidad de apostar en otras actividades que nunca se apostaban, como igualmente, pues Fecoljuegos, que está cumpliendo 20 años, a que agradezco a Miguel que nos haga ese saludo de los 20 años, pues es una federación que siempre ha procurado por mirar no solamente el tema de la vocería frente del sector en todos los temas legislativos y en todo lo que refiere a la reglamentación, sino que se ha preocupado precisamente porque hayan unas condiciones claras y todas las posibilidades para que las actividades de los juegos de suerte y azar se desarrollen. Es así como nosotros hicimos una propuesta para que el casino en vivo se incluyera dentro de los online, las apuestas en actividades de ACDB o apuestas se pudieran también tener incluido y pudieran participar los juegos online, que finalmente también era una posibilidad de hacer una lucha decidida contra la ilegalidad, porque tristemente en Colombia se permite que muchas de las plataformas internacionales pues apuesten o ofrezcan sus apuestas en Colombia con toda la capacidad y toda la parrilla de opciones, y los que tienen aquí las 17 plataformas que están legales no lo puedan hacer. Entonces hemos logrado ir ampliando esto. Y les hacía esta introducción frente a las posibilidades que se tienen de oferta de juego, porque finalmente yo creo que eso fue lo que pudo mantener y lo que pudo empezar a dejar crecer las apuestas online en esta época tan difícil que fue la pandemia. El land-based, pues como todos sabemos, es especial en Colombia, y eso ha dificultado grandemente el tema del funcionamiento y el tema pues, de los costos. Siempre se mantuvieron unos costos fijos. Desafortunadamente en Colombia, de los 344 contratos aproximadamente que hay para el funcionamiento de los casinos y de los alrededor de 2.800 establecimientos que hay para operar el online, pues estuvieron cerrados casi 6 meses, pero a eso se agravó otra situación que fue el tema del orden público. Para nadie es un secreto que Colombia vivió, y aún hay rezagos de eso, una coyuntura muy difícil, y el tema de una explosión social que se presentó en Colombia, pues también evitó que se reanudara como debía ser todo el tema del juego y del casino presencial. Pero esto tuvo una afectación muy, muy grave, en el sentido en que llegamos a una reducción de
una vez abierto después de la pandemia, empezó un incremento del 30%, llegamos al 60%. Hoy en día quiero decirles que estamos alrededor de un 70% en recuperación del casino en vivo. Creo que esto ha sido muy importante, en un crecimiento de un 70% alrededor de, comparativamente al año pasado frente al online, que es inesperado. Creo que esto ha tenido un crecimiento casi exponencial el online. Básicamente creo que nosotros entre Coljuegos, que tenemos toda la cadena de valor de los juegos de suerte de azar, nosotros agrupamos un gran número de casinos y bingos, de los más grandes y de los más pequeños en el país. En Colombia, Coljuegos estuvo trabajando muy fuerte con el gobierno nacional. Nosotros tenemos un compromiso social con el país. Creemos que el tema de los protocolos de bioseguridad tenían que ser muy juiciosos y teníamos que ser ejemplo mundial de los protocolos. Es así como contratamos a la empresa más importante en Colombia que hacía protocolos de bioseguridad. Igualmente trabajamos campañas publicitarias, permeamos todos los niveles de gobierno para decirles lo que estábamos haciendo, lo que significaba, haciéndoles claridad en que había una diferencia muy grande en Las Vegas y en Hollywood con respecto a nuestra realidad frente a lo que son los casinos. Aquí no es el tema de los aforos grandes, aquí no es el tema de las fiestas fastuosas que uno está acostumbrado a ver para el funcionamiento de estas actividades. Aquí, en una época normal en Colombia, un casino no alcanza entre el 40 y el 50% del aforo. Luego había las posibilidades de funcionamiento, pero todo esto, parte de todo esto que vivimos de este cierre adicionalmente a la pandemia y que no hubiéramos tenido una apertura mucho más temprana, también se debía un poco a que no había conocimiento por parte del mismo Estado y del mismo gobierno de nuestra actividad y la importancia que tenía frente a todo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Creo que hoy en día estamos muy fortalecidos, hemos logrado, como les digo, llegar a muchos niveles de gobierno, estamos empeñados en trabajar un tema reputacional y un tema de conocimiento de esta actividad. Estamos haciendo actividades constantes con diferentes asociaciones, precisamente buscando el mejoramiento de esta actividad y tratando de mostrar una entidad fortalecida y muy importante para la economía del país y para la generación del empleo. Nosotros creo que somos una industria que definitivamente necesita salir un poco de ese ostracismo en que había estado y de esa oscuridad en que se mantenía, porque creo que tenemos una industria que presentar con mucho orgullo por todo lo que se hace, por todo lo que significa y sobre todo por todo lo que genera. Bueno, pues en lo que se refiere a los casinos físicos o land-based, México tuvo una terrible afectación y aún la sigue teniendo por el tema de los aforos muy reducidos y los horarios muy reducidos, la obligación de que los mayores de 60 años no podrían ingresar a las salas, que es un cliente importante para la industria. Esto se ha ido reduciendo afortunadamente cada vez más, pero lo que originó un grave problema ante el cierre de los casinos físicos terminó encontrando una solución en el juego en línea. Mucha gente que le gusta jugar, pues lo hizo cambiándose a los juegos online y ahí vino una oportunidad de negocio tanto para ellos como para las asociaciones que estamos encabezando Ever y yo. Como bien dice Ever, había que trabajar mucho el tema reputacional, porque en México los primeros en cerrar ante la pandemia fuimos los casinos y los últimos en abrir fuimos los casinos. Los casinos no hemos sido causa de ningún contagio en México y al revés, estar cerrados afecta al empleo, afecta a los impuestos, afecta a la diversión y afecta también a la inversión. En México estamos trabajando en que la ley de juegos que está en proceso de aprobación en el Congreso mexicano incluya la obligación de que quien quiera juego en vivo debe estar en contacto con un permisionario. Actualmente hay 36 permisionarios y casi la totalidad de ellos, el 90%, tiene como requisito la posibilidad de abrir juego online. El juego presencial sí se ha debilitado. Esto ha permitido que la gente se vaya al juego online, cuya gran ventaja tiene, pues, que evita contagios y evita contactos entre la gente, ¿no?
Nuestra labor como asociación es representar a la industria ante todas las autoridades federales, el regulador del juego, que es la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda en el tema de los impuestos y del lavado de dinero, la Secretaría de Salud en el tema del tabaco y de la adicción al juego, la Secretaría de Economía en el tema de las normas oficiales, la Secretaría de Seguridad Pública en el control y seguridad de los casinos, etcétera. Hoy la verdad es que tenemos que convivir con las dos realidades, una convergencia entre el juego en físico y otra convergencia entre el juego online. De hecho, muchos juegos de online se pueden jugar en los casinos en físico. Hay un núcleo de población importante que tiene que ver con la presencia física en el casino. Los mayores de 60 años tienen como atractivo el casino en físico porque además no le entienden mucho a la tecnología. Gracias a Dios, con la vacunación hemos logrado conseguir que puedan ingresar con su certificado de vacunación de las 2 dosis, que en México prácticamente se cumplió entre los meses de marzo y abril. México es una gran oportunidad porque hoy para ingresar a Estados Unidos el 75% de los latinoamericanos no tienen visa. Por lo tanto, el mercado mexicano es muy atractivo por las condiciones climatológicas. Estamos junto a 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico, condiciones de clima muy favorables, mientras que en el invierno en Boston, en Chicago, en Nueva York hacen unos climas terribles, en México es un clima muy agradable. Hoy estamos recuperando también el empleo, ya mucha gente tiene la posibilidad de trabajar remunerada de manera importante porque es un sector que paga más que el promedio de las demás industrias. Estamos consiguiendo que los clientes poco a poco adquieran confianza y regresen, y quienes lo hacen en juego online, pues también esto genera impuestos al gobierno, aunque está insuficientemente regulado el juego online. Tendrá que haber una importante reforma en la ley del juego para que esto quede contemplado. Y lo más importante es que hemos celebrado convenios con una gran cantidad de empresas a nivel mundial, europeas, asiáticas, sudamericanas, norteamericanas, porque nos interesa mucho que el juego se expanda y termine siendo una reactivación de la economía, el control de la salud y sobre todo de la seguridad. Esto sería por mi parte todo lo que puedo decir, y agradezco mucho a Clarion y, como mencionaba Ever, a nuestra amiga Lilian, el gran apoyo que nos ha dado a esta industria en América Latina. Muchas gracias.